relato es una farsa. Cuando el relato es una farsa. A ver, o sea, ¿qué pasa ahí? O sea, porque tenemos una cantidad impresionante de información, todo el tiempo, y de dos narrativas distintas. Te pongo el ejemplo ahorita, supongo que lo conoces perfectamente bien. Ve la cobertura que está haciendo Russia Today de Ucrania y ve la cobertura que está haciendo Sky News. O sea, totalmente distinto. Parece que vivimos en dos planetas distintos y que hablamos de dos guerras bien diferentes. ¿Qué pasa ahí? Ese es el escenario precisamente de las batallas culturales. Las batallas culturales se dan cuando aparece una pluralidad de sentidos, esos sentidos chocan y debe de eso deducirse cuál es el verdadero, el correcto. Pero vivimos en una época de posverdad. La posverdad no debe definirse simplemente como la multiplicación de las mentiras, porque las mentiras han existido siempre. La posverdad es algo mucho más trágico. La posverdad es la indiferencia respecto de la verdad y la mentira. Es un honor tener aquí a un joven politólogo destacado a nivel internacional. Tiene 33 años. Él se llama Agustín Laje, viene desde Argentina y tiene ya varios libros publicados. El libro negro de la nueva izquierda está muy interesante. Desde la portada te enamoras, porque nada más le describo la portada. Ese es el Che Guevara y de fondo está la bandera gay, la bandera pro diversidad sexual. Y ahora presenta este nuevo libro, La batalla cultural y las reflexiones hacia una nueva derecha. Querido Agustín, bienvenido a este espacio. Gracias por venir aquí a este programa. Estás acá en México. Te sigo desde hace mucho tiempo. Para mí es un honor poderte conocer. Además, pues, estás súper chavo. Gracias a vos, Luis. Bueno, cada vez menos joven. Cada vez menos. Las giras te pasan factura en los últimos... Dedícate a las noticias, vas a ver cómo te pasa la factura. No es cierto. No, sí, seguramente. Antes me veía un poquito más joven, ahora cada vez menos y aparte ahora me dejé... Exactamente. A ver, vamos a empezar históricamente, ¿sí? La díada izquierda-derecha, que representa dos polos antitéticos políticos, aparece en la Revolución Francesa, ¿sí? Aparece para significar dos posturas totalmente encontradas que se dieron en la Asamblea General de la Revolución. Esa díada izquierda-derecha empezó a mutar de acuerdo al devenir del tiempo, empezó a cambiar sus contenidos, pero desde entonces y hasta hoy seguimos utilizándola. Hay mucha gente que dice, no, bueno, en verdad, hablar de izquierdas, derechas es haberse quedado en la Guerra Fría. Y en la Guerra Fría se podría haber dicho, muy bien, hablar de derecha e izquierda es haberse quedado en la Revolución Francesa. Derecha e izquierda son dos significantes tendencialmente vacíos que tienen la capacidad de representar contenidos antitéticos pero mutables. Okay. Los contenidos pueden ir mutando en el tiempo de acuerdo a las coyunturas políticas, económicas, sociales e históricas en general. Hoy se está redefiniendo qué es la izquierda y qué es la derecha. Pero hay una diferencia muy importante hoy entre la izquierda y la derecha que consiste en el orgullo de ser. La izquierda no tiene ningún problema en decir nosotros somos la izquierda. Y te dicen somos de izquierda desde los socialdemócratas hasta los trotskistas. ¿Sí? Pasando por los marxistas leninistas, por los socialistas de Estado, por los maoístas. Ellos no tienen ningún conflicto interno en decir somos de izquierdas. Y mirá que deben pesarte 100 millones de muertos en el siglo XX, porque recordemos, las izquierdas en el siglo XX se cargaron con 100 millones de muertos. Claro. Y debe pesarte también los casos de guerra de guerrillas, terrorismos, por no hablar incluso de los fracasos impresionantes en materia social, política y económica. Tenemos Venezuela, hoy, no ayer, hoy, para ver como un país riquísimo que camina sobre petróleo, termina con más de 96% de pobreza. Entonces, ¿por qué la izquierda tiene tanto orgullo y por qué la derecha tiene tanta vergüenza? Sería la gran pregunta. Bueno, para eso escribí yo este libro, para decir, acá hay que abandonar esa vieja... Te quiero detener ahí en ese punto. Vamos. La izquierda tiene mucho orgullo con todos los fracasos que ha tenido la izquierda. Caracas es uno de los ejemplos clave que acabas de mencionar. Una de las ciudades más bellas, más ricas, más cosmopolitas de Latinoamérica,
hace 25, 30 años y que hoy es un verdadero desastre que se puede llegar a comparar pues con los países más pobres del mundo en algunas de sus regiones. Sin embargo, yo te quiero preguntar, Agustín, ¿por qué este orgullo de la izquierda y esta vergüenza de la derecha? O sea, solamente uno podría pensar pasa en México. Hoy, por ejemplo, el presidente López Obrador, bueno, hoy todos los días, estigmatiza a la derecha. Claro. Si tú eres de derecha, no, bueno, eres un paria. Pero ¿a poco también pasa en Argentina? ¿A poco también pasa en Brasil? Pues si Brasil hasta ganó la derecha, ¿no? En todos lados. Y el problema es que eso se refuerza cuando la derecha tiene vergüenza. La derecha hoy es una bolsa de boxeo, ¿sí? Todo el mundo le puede pegar. En el mundo. Es una bolsa de boxeo. Ahora, qué bueno que sería que la gente de la derecha se sacuda un poco la vergüenza y diga, yo soy de derecha, ¿y qué? Y vos sos un maldito progre. Vos sos un izquierdista empobrecedor de naciones. Tu ideología se cargó a 100 millones de víctimas en el siglo XX. ¿Por qué yo no puedo ser de derechas? Ahora, vos me preguntás, ¿y por qué ocurre esto? Bueno, principalmente porque a la izquierda siempre se le ha juzgado de acuerdo a sus pretendidas intenciones. Y a la derecha siempre será juzgado según sus resultados. Entonces uno nunca puede salir victorioso cuando se compara las intenciones del Che Guevara, las intenciones de Fidel Castro. Cuando comparas eso con los resultados, por ejemplo, de Chile, que han sido buenísimos, bueno, claro, siempre te va a quedar algo ahí en el tintero dando vuelta que decís, bueno, no, pero la izquierda debe ser mejor. Mira el caso chileno. El caso chileno, digo, ya no es más, fue el país con resultados económicos más impresionantes de la región, el PBI per cápita más alto de la región, una economía muy sana, un ámbito para hacer negocios muy abierto al mundo, impuestos mesurados, pocas trabas comerciales, un espíritu de innovación permanente. Esos son los resultados concretos de un plan de la derecha en Chile. Ahora, ¿por qué cayó ese sistema? ¿Cayó por una crisis económica del capitalismo? No, cayó por batalla cultural. Acá hay una batalla cultural que está dando la izquierda. Interesante. Pero, a ver, antes, en el punto económico en particular, hoy día hay un gran debate, mucho en el discurso progre, en torno, por ejemplo, a la meritocracia. La meritocracia ya no existe, no es cierto que entre más trabajes vas a tener más dinero, o te va a ir mejor, o entre más estudies. Y de alguna u otra manera es cierto en algunas zonas. Y vemos cómo la pobreza ha crecido, no necesariamente los profits de las empresas, no necesariamente los números macroeconómicos de las naciones. Sí hay naciones más ricas, pero por desgracia con ciudadanos más pobres. Sí hay empresas más ricas, pero con empleados más pobres. Sí ha habido fracasos en ese punto. ¿Y ese se puede atribuir a la derecha, querido Agustín? Yo creo que se debe atribuir a la condición humana. Los seres humanos no somos iguales ni podemos serlo jamás. Es cierto, la meritocracia es una ideología. Yo coincido en esto. Es una ideología porque no es cierto que yo haya tenido las mismas oportunidades, que yo vengo de una familia de clase media, de las oportunidades que puede haber tenido el hijo de un multimillonario. Es cierto. Ahora, no se trata de darle exactamente las mismas oportunidades a todo el mundo porque eso implicaría un sistema de igualación permanente. Voy a poner un ejemplo abstracto, pero que va a ser súper claro. Vamos a suponer, bueno, yo soy un dictador comunista, digo, la meritocracia no existe, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que darle las mismas oportunidades a cada uno. Para eso tengo que acabar con las desigualdades económicas al 100%. Voy a expropiar todo el dinero que existe en mi nación, todo, y lo voy a repartir por partes iguales. ¿Sí? Entonces, ahí, claro, ahí sí que se daría un contexto para la meritocracia, porque ahí realmente el mérito dependería de uno mismo. Ahora, vos fíjate, faltaría una sola hora para que esa situación se desequilibre, porque en una hora quizás vos invertís y por lo tanto tu hijo en el futuro va a tener más dinero que el hijo del que en vez de haber invertido se lo gastó en bebida, en alcohol. Porque habría otro que se va a echar unos mezcales. Otro se va a hacer y otro probablemente, otro seguramente va a ir a jugar a la ruleta. Y en una de esas le va bien. Y resulta ser un suertudo que por cuestiones del destino se vuelve millonario. Exactamente. De la noche a de una hora. Exactamente, o sea, no solo el mérito es lo que juega, también incluso juega la suerte. Entonces, si yo quiero anular todas las variables de la condición humana para dejar solamente el mérito encumbrado como el organizador de la economía, voy a tener un problema, que es que a cada hora yo voy a tener que intervenir y voy a tener que deshacer lo que los individuos libremente hicieron con el dinero que yo en un primer momento les di. En el libro en el anterior, en el de la izquierda, en el libro negro de la nueva izquierda,
me llama la atención porque sí llegas a tocar estos temas que tienen que ver en la batalla cultural con respecto, por ejemplo, a la diversidad, a la pluralidad, a la aceptación de absolutamente todo. Voy a ser ultrapolíticamente correcto y estoy seguro que ahorita el WhatsApp se va a reventar de cosas y todo es culpa del señor Agustín Laje, o sea que échenle la culpa a este señor. Yo me lavo las manos. Pero hoy hay un discurso de exclusión ahí. ¿Cómo ves este tema, por ejemplo, el lenguaje inclusivo de una pregunta en un tema que aquí generó mucha polémica en México? Un diputado, Gabriel Cuadri, hace una pregunta en Twitter a las mujeres, les pregunta a las mujeres, oigan, ¿ustedes están de acuerdo en que hombres utilicen su mismo baño y estén compitiendo con ustedes en justas deportivas diciendo que son transgénero o que están en un proceso de conversión de sexo? Y bueno, generó una polémica brutal, quizá la viste, un conductor de CNN terminó gritándole a Gabriel Cuadri también, diciéndole que era un homófobo, un transfóbico. ¿No hay una exageración ya ahí? ¿Cómo lees este tema en particular? ¿Esto es de la izquierda? Bueno, esto es muy de derecha. Mira, esto es de una nueva izquierda que ha tenido que trasladar el conflicto de clases al terreno de la sexualidad, porque seguir insistiendo con obreros del mundo unidos, cuando los obreros del mundo quieren cambiar su automóvil y no el mundo, era un problema. Entonces, han buscado minorías, las han resentido, les han inventado un fantasma opresor. A los homosexuales les dijeron que todos sus problemas obedecían a que vivíamos en un sistema heteronormativo. A las mujeres les dijeron que todos sus problemas obedecían a que vivíamos en un sistema patriarcal. Bueno, miren Ucrania, ¿sí? En Ucrania los hombres entre 18 y 60 años no pueden salir de su patria porque tienen que empuñar un fusil para pelear. ¿Dónde está el patriarcado? Pero por favor, les han metido un relato de todo esto y les han dicho, para ser una buena mujer, usted tiene que ser feminista, y para ser una buena feminista, usted tiene que ser de izquierdas. Para ser un buen homosexual, usted tiene que ser militante LGBT, y para ser militante LGBT, usted tiene que ser un buen izquierdista. Los han engañado de cabo a rabo. Lo mismo hicieron con los negros en Estados Unidos. Joe Biden, en una nota que le da a un afroamericano, le dice, si usted duda entre votar entre mí y Trump, es que usted no es un verdadero negro. Claro, ser un verdadero negro es tener una ideología política, ¿acaso? Sí, claro. Eso mismo han hecho con todo lo demás. Ha sido una manipulación impresionante y obviamente que es excluyente, no es inclusiva. No es inclusiva, es una parodia de inclusión. Te voy a poner un ejemplo súper claro. Hace 2 días en Argentina, 6 salvajes violaron a una chica de 14 años, entre 6, ¿sí? Resultó que estos 6 chicos eran feministas. Iban a las marchas de Ni Una Menos, levantaban los estandartes del lenguaje inclusivo y hacían de este mundo un mundo mejor gracias a cambiar la O y la A por la E, ¿sí? Estaban deconstruidos según sus redes sociales. Uno de ellos se sacaba fotos vestido como mujer y se decía no binario. Y resulta que el Ministerio de Géneros, Mujeres, Diversidades de la Argentina sale a decir, estos en verdad son varones socializados. Estos no son monstruos, dicen, son varones socializados. O sea, ¿qué hacen? Pero habían violado a una mujer. Pero habían violado a una mujer siendo el típico... 6 a una chica de 14 años. Tumultuaria. Salvaje, monstruoso. ¿Qué dijeron los del ministerio? Dijeron, estos chicos son los fieles representantes del varón en Argentina. Son los varones socializados. Mentira, señores. ¿Pero qué pasó? ¿Están arrestados? Están arrestados, sí, están arrestados y el feminismo está desesperado por decir que ese es el representante del argentino promedio. Sí, o sea, el trancazo es que estos eran infiltrados en el movimiento. Y ahora no eran realmente aliados, eran infiltrados del movimiento. Ahora, cuando uno ve sus redes sociales, se encuentra con que en verdad la bandera, apoyo al movimiento LGBT, yo soy no binario. Entonces, ahí es un caso de exclusión. Digo, ¿por qué a mí se me asemeja a un salvaje de esas características? ¿Por qué se dice que ese es el representante del hombre? ¿Cuántos hombres buenos sabemos en todos nuestros países? ¿Por qué cada vez que un salvaje comete un delito aberrante contra una mujer, nos ponen a todos los hombres en ese mismo nivel? Eso es exclusión. Dime algo,
Hay quien podría decir que entonces en un discurso de derecha, de esta derecha, o de sentirte orgulloso de derecha, es que no estás a favor de que se casen las personas entre el mismo sexo, o que hagan su vida las personas entre el mismo sexo, o que lleguen a adoptar, o cosas por el estilo. Llega a ese nivel, es un asunto tan religioso, porque yo veo muchos de derecha medio progre, pues, o sea, que no tienes un problema necesariamente con la unión y que no te vas a un extremo de ese punto. Mira, dentro de las derechas hay distintas posiciones sobre esto. Como en las izquierdas. Sí, y de hecho lo que yo llamo nueva derecha es una articulación entre distintos tipos de derechas, fundamentalmente libertarios, conservadores, y un nuevo movimiento que son los patriotas que resisten a las agendas globalistas. Hay distintas posiciones. Yo puedo hablar por mí. Yo no tengo, y creo que la derecha en general hoy no tiene ningún problema con una pareja homosexual. ¿Sí? Al contrario, hay muchos homosexuales en pareja que no son de izquierda, son de derechas. Que son muchos republicanos homosexuales. Pero lleno, muchísimos. Había grupos LGBT a favor de Donald Trump. Claro. ¿Sí? Hay LGBTs dentro de Vox en España. Dentro del partido de Javier Milei hay gente homosexual también. Entonces no es el punto tu orientación sexual. El punto es tu ideología política. Con lo cual, si vos tenés una orientación homosexual, más aún, si vos sos transgénero, no tiene eso por qué determinar tu ideología política. Ese es el punto. Mira, te voy a contar una anécdota muy rápidamente. Cuando yo di una conferencia en la Universidad de San Marcos en Lima, una universidad muy, muy de izquierda, llegaron las feministas a querer incendiar el auditorio, ¿sí? ¿Quiénes se interpusieron entre las feministas y mi persona? ¿Quiénes fueron a defenderme? Un grupo de trans. Un grupo de trans que se saben engañados, que se saben utilizados. Por lo tanto, ¿por qué asumimos tan alegremente de que si sos afroamericano tenés que ser progre? Si sos homosexual tenés que ser de izquierda. Si sos mujer tenés que ser abortera, feminista y tirar una bomba molotov contra una iglesia. No, la derecha la abraza a las personas de color, a las personas independientemente de con quién se acuesten. No es un problema mío los asuntos de la cama, pero sí es un problema de las izquierdas, porque las izquierdas hoy hacen política con la cama ajena. ¿Cómo influye el tema de uno de la hipersensibilidad que nos está generando también la cantidad impresionante de información que tenemos todo el tiempo, todos los días, en un mundo de posverdad? Por ahí lo tenías en uno de tus primeros libros, algo de Nuevo Relato, si no me equivoco. Cuando el relato es una farsa. Cuando el relato es una farsa. A ver, o sea, ¿qué pasa ahí? O sea, porque tenemos una cantidad impresionante de información, todo el tiempo, y de dos narrativas distintas. Te pongo el ejemplo ahorita, supongo que lo conoces perfectamente bien. Ve la cobertura que está haciendo Russia Today de Ucrania y ve la cobertura que está haciendo Sky News. O sea, totalmente distinto. Parece que vivimos en dos planetas distintos y que hablamos de dos guerras bien, bien diferentes. ¿Qué pasa ahí? Ese es el escenario precisamente de las batallas culturales. Las batallas culturales se dan cuando aparece una pluralidad de sentidos, esos sentidos chocan y debe de eso deducirse cuál es el verdadero, el correcto. Pero vivimos en una época de posverdad. La posverdad no debe definirse simplemente como la multiplicación de las mentiras, porque las mentiras han existido siempre. La posverdad es algo mucho más trágico. La posverdad es la indiferencia respecto de la verdad y la mentira. Es cuando el individuo, abarrotado de información contradictoria, se agota epistemológicamente y dice, ya la verdad no existe, ya la mentira por lo tanto tampoco existe, me abro entonces a ser engañado. Y eso es una muy buena noticia para los políticos, porque hoy un político puede mentir, no esconder su mentira y no recibir ninguna sanción al respecto. En cambio, antes los políticos cuando mentían se los castigaba muy fuerte. En la posverdad el político te miente en la cara, se te ríe en la cara y no pasa absolutamente nada. Déjame cerrar con esto, dijo la reserva de que nos des oportunidad cuando vuelvas a México de poder platicar de nueva cuenta, Agustín. El tiempo de radio y de tele, ya sabes que es un verdugo. Tengo muchísimos comentarios, ahorita te comparto algunos de ellos, pero déjame cerrar con algo. ¿Qué viene? No estoy hablando con un señor de 70 años, tiene 33 años de edad, varios libros publicados, y yo te preguntaría, ¿cómo ves el futuro político? No, yo entiendo derecha, izquierda, entiendo que el progre te ataca mucho, que la izquierda te ataca mucho. ¿Qué ves en el futuro? Al corto plazo es un futuro tétrico. A largo plazo tengo más esperanzas. Te voy a decir por qué. Por un tema que se llama generaciones.
En América Latina hemos vivido una ola socializante en los últimos años, en los últimos 3 años sobre todo, hemos visto cómo el socialismo del siglo XXI se reconvirtió en una segunda oleada. ¿Sí? Allí en el 2015 pensamos esto está aplacándose, los socialistas están perdiendo poder en nuestra región. No, a partir del 2018 sobre todo empezó un repunte del socialismo, ganó un maoísta en Perú, ganó un izquierdista radical en Chile, un izquierdista comunista radical en Colombia lleva la delantera en las encuestas. Y muy seguramente va a ganar. Y muy seguramente gane. Petro. En Argentina volvieron los Kirchner, Lula está en pie de guerra, como recién vos hacías la mención. Entonces, la situación es tétrica.